sacaron cómo? A él lo sacaron cargado y enabolando enaltecidamente la población carcelaria como que era el control. Cuando él vio ese apoyo fue el que cogió el control. Porque nadie sin apoyo coge el control. Allá lo apoyaron todo el mundo. Desde Santo Fuya, Aquilito, todo el mundo apoyó a Dani para su entrada al control de lo que se llama la victoria. Hay un dato curioso y era que contaba con un personaje que muchas personas no lo mencionan, él ya falleció, Marco Silverio, un carcelero de mucho tiempo que tiene un hermano en los minas llamado Ñoño. Ese Ñoño en los minas, en Vietnam, había que pagarle peaje a él para cualquier actividad. Si tú vendías droga, tenías que pagarle peaje. Si tú robabas, tenías que pagarle peaje. Y el tipo peleaba con muchísima gente, era un Saiyajin con los cuchillos, ese Ñoño. ¿Qué pasa? Que hubo un elemento que lo vendieron, un tal Cuni, no el de Katanga, para que nadie sepa. Cuni, el de Vietnam, lo vendió con Kiko Naval y compañía y le hicieron la rosita a Ñoño porque era una zozobra. Saludos, saludos. Bienvenidos a una entrega más de este tu canal JR Martínez TV. Nosotros como siempre recordándote suscribirte, dar like, activar la campanita para que nos ayude con el crecimiento del canal. Hoy tenemos el privilegio de estar hablando con un amigo nuestro con mucha vivencia, Edwin Design. ¿Cómo tú estás, Edwin? Bien, estamos bien, muchas gracias por concederme el privilegio de estar en esta plataforma tan vista en las redes sociales, esperando que cada uno se lleve y que les dé like, que le dé un me gusta para arriba, un dedito para arriba, que eso no es nada. Edwin, pues para nosotros es un placer estar aquí contigo. Gracias por darnos esta oportunidad. Sin más preámbulo, vamos a entrar en la agenda. ¿Dónde nace Edwin? Edwin nace en la maternidad de Nuestra Señora de la Altagracia, pero me crié en Los Minas, una parte de mi vida viví en Herrera y en Ciudad Nueva. Entonces, ¿qué pasa? Que en mi infancia viví una vida como todos los niños. Los padres siempre corrigen a los niños, pero muchas veces ciertas correcciones no son las adecuadas para que el individuo cree una conciencia de obediencia desde niño. En el caso mío, mis padres me decían, para la cabeza del puente, 10 correazos, para la pose voley, 15 correazos, para la pose sabana, 20 correazos y para el cachón de la rubia, 25 correazos. Entonces uno como muchacho lo que hacía era que se iba por donde menos correazos le daban a uno. Digo, no vamos para Guadalupe y buscamos un cangrejito que nada más son 10 correazos. Y así sucesivamente fuimos criándonos. Luego en la adolescencia desarrollamos lo que se llama un don pedido a Dios, que es el arte, y empezamos a hacer los cursos de pendolismo, rotulación, pintura. ¿Qué pasa? Que en la época en el país se está viviendo una época un poco difícil con el gobierno del presidente Salvador Jorge Blanco, en la cual las ideologías que nos enseñaban en aquellos tiempos eran ideologías totalmente comunistas, socialistas, buscando a uno inculcarle la ideología de que Camaño vive, que la lucha sigue, de que el Che Guevara, de que Fidel Castro, de que Federico Engel, Carlos Marx, Vladimir Lenin, y esa ideología nos mantuvo ideológicamente extraviado de las cosas que uno tenía que buscar, como son principalmente las cosas de Dios. Muy bien, entonces tú viviste ese idealismo de la izquierda y eso, en esos tiempos, cuando se lo Jorge Blanco y todo eso. Pero verdaderamente, ¿cuándo tú te tiras a la calle? Que la educación de mi padre es una educación muy estricta. Ya yo me tiro a la calle cuando comienzo a experimentar muy temprano en la niñez, después de los 11 años, a experimentar con sustancias ilícitas como son el cannabis sativa. Para los que no saben, es el marihuana. Yo empecé fumando muy temprano, dado que mi papá era agricultor. Él tenía su agricultura en Herrera y sembraba su mata. Y de ahí entonces yo lo que agarraba de la funda, le cogía su moña y venía para acá y le daba a los tigres. Y es porque yo empecé a complementarme con los tigres. Porque antes era una cosa muy guillada. Ay, mira, este tigre está fumando droga. Ahora tú ves cualquiera fumando sin tabaco y dices que no es nada.
y que la Organización Mundial de la Salud lo sacó de la lista negra, porque son tiempos finales donde se vive lo que se llama la apostasía. Se viven los tiempos en que el ser gay no es nada, la ley de idiotaí, donde la droga no es nada ya, donde el romo no es nada, y donde se fomentan los vicios y los valores antimorales y antiéticos. Ok, y hablando de esos valores antiéticos, ya hablamos de todo eso. ¿Cuál fue tu primera cárcel? ¿A qué edad tú caes en la cárcel? ¿Fuiste tú a la cárcel de los menores? Bueno, yo caigo preso la primera vez en mi adolescencia por un detalle muy pendejo. Estábamos en el Liceo Ramón Emilio Jiménez tirando piedras a la policía, porque antes los perseguidos aquí eran los estudiantes, los profesionales. Aquí no había delincuencia, tal delincuencia como perseguir delincuentes, aquí se perseguía el comunista. Entonces, que ir en contra del gobierno, a ese era que buscaba la gente. El delincuente siempre está asociado con su policía y siempre ha habido esa corrupción. Pero yo caigo preso por andar sin media. ¿Cómo? ¿Por andar sin media? Por andar sin media. Por eso me agarraron preso la primera vez. Pero yo vengo a caer preso a la cárcel. Yo caí mayor de edad, ya con 21 años. Yo tenía un punto de sustancia en el sector de Ciudad Nueva, donde yo estaba controlando, en la calle Arzobispo Porte, esquina calle El Número. Era un punto de sustancia ilícita. ¿Qué pasa? En Ciudad Nueva yo tenía, ya tú sabes, un control de, como quien dice, una banda juvenil, de que ahí venían los metálicos, los hippies, todo ese tipo de gente que se reunían en el Drey y en esos sitios, en la zona colonial. Y ya yo tenía una cobertura y digo, bueno, los mineros controlamos en cualquier barrio. Porque donde llega los mineros, ya sea La Victoria, sea donde sea, los mineros controlan. Entonces yo vengo a llegar a La Victoria, luego de la ley 50 par de 8, que era la ley muy dura en ese tiempo. Tú caías con un plástico untado y te cantaba 1 año. Caías con 2 rayas y te cantaban 2 años. Caías con medio gramo y eran 5 años y 50.000 de multa. Y si caías en la mano de Severino con un chinchín de droga, te cantaba 20 y 50.000. Así de sencillo era la ley antes. Por eso era que aquí todos los tigres de los minas estaban presos en el año 95. De los tigres de la calle 17, de los tigres de Manhattan, todos los tigres de los minas de ese tiempo estaban presos en el año 95. Entonces todos los tigres de los minas en ese tiempo estaban presos por esa ley y caían así. Entonces, mi hermano, para que le explique mejor a nuestro público, en el 95 estaban casi todos presos. Aquí viene la dura. En ese tiempo, en el 95, estaba Dani 45. ¿Cuáles eran los que estaban ahí? Háblame ahí de ese tiempo, del 95, cuando tú caíste preso. A Dani 45 lo sacaron como un superhéroe del horno de Alaska. A él lo sacaron cargado y enabolando enaltecidamente la población carcelaria, como que era el control. Cuando él vio ese apoyo fue el que cogió el control. Porque nadie sin apoyo coge el control. Allá lo apoyaron todo el mundo. Desde Santo Fuya, Aquilito, todo el mundo apoyó a Dani para su entrada al control de lo que se llama La Victoria. Hay un dato curioso y era que contaba con un personaje que muchas personas no lo mencionan, que él ya falleció, Marco Silverio, un carcelero de mucho tiempo que tiene un hermano en los minas llamado Ñoño. Ese Ñoño en los minas, en Vietnam, había que pagarle peaje a él para cualquier actividad. Si tú vendías droga, tenías que pagarle peaje. Si tú robabas, tenías que pagarle peaje. Y el tipo peleaba con muchísima gente, era un Saiyajin con los cuchillos, ese Ñoño. ¿Qué pasa? Que hubo un elemento que lo vendieron, un tal Cuni, no el de Katanga, para que nadie sepa. Cuni, el de Vietnam, lo vendió con Kiko Naval y compañía, y le hicieron la rosita a Ñoño porque era una zozobra. Escúchame que llegue a ese término. Ellos vienen de Santiago de los Caballeros, se establecen en Villa Juana y de ahí aquí a Los Minas. Marco Silverio era instructor de la Marina de karate y el otro Ñoño era un tigre carcelero de toda la cárcel de aquel país. El Ñoño eso era una zozobra en Vietnam. ¿Qué pasa? Que estoy hablando de esa anécdota porque de dónde es que viene el host, el respeto a Marco el Karateca, que no lo mencionan en los videos. Pero ese Marco el Karateca tiró mucha toalla en esa victoria y mucha gente se salvaron, su negocio, su colmado, de que Dani no se lo quitara por Marco el Karateca. ¿Qué pasa? Que
luego que el gobierno de Dani, que no fue muy largo, fue un mes y pico, algo así, que duró el apogeo, que el quítese del medio, que abran paso, que llegó el jefe, y toda la demás historia que todo el mundo sabemos por las redes sociales que ya han contado otros viventes, otros personajes como el amigo mío, Tom John, Dios te bendiga, Tom John, estuvo también allá. Hay muchos Tom John, pero a él no le gusta hacer entrevistas, porque imagínate, cuando usted tiene ese tipo de evidencia, usted no quiere tener enemigos cerca o con ese tipo de cosas. Ok, ahora tú abriste una caja de Pandora. Me está hablando de Tom John. Tom John no es el del ojo, el de la pedrada. Sí, ese mismo, el de la pedrada, el del ojo. Estuvimos, recuerda, en la cárcel de San Luis, la última cárcel que yo hice, casualmente, yo hice cárcel en La Victoria como tigre y peleé como tigre. Pero en Najayo ya fui transformado con el poder de Dios y actué con el poder de Dios en situaciones sobrenaturales en la cárcel de Najayo, comprobado. Gente que venían con cuchillos para picar gente y yo los sacaba y caminaba para la iglesia con la Biblia en la mano y lo iba para la iglesia y no pasaba nada. Pero aquí, sin preámbulo, porque yo creo como que... Es que el contenido es largo. Yo creo como que tú te me estás yendo por otro lado. Ya. Hablaste de Tom John. Ajá. Ahora yo quiero que tú me hables de Papujito. ¿Me entiendes? Oye, ahora, yo creo que tú me hables de Papujito, que era el que decía, abriendo ahí, háblame un poco de Papujito. Sí, pero había otro, aparte de Papujito, porque Papujito ya sabemos, el cuento de Papujito él abre ahí, pero había uno que hacía ese mismo coro, que llamaba Tyson el Quemado. Ese andaba con Opito y con el ruso. El ruso de Sabana Perdida, que era el ruso, el sicario que mataba a pile de gente, ¿me entiendes? Y esa gente siempre mantenía en el cuartico de castigo, cuando el gobierno de Aquilito. El cuartico de castigo porque esa gente no podía estar puesto, porque era gente... Pues, super psicópata como el loco Robert, que le pinté yo en Alaska con Mr. Maggi de Catanga, un amigo mío pintó, nosotros pintamos La Victoria entera. Le pintamos a cada ese es Robert, el loco, ¿está hablando de Robert Papeleta? Robert Papeleta. Sí, Robert Papeleta nos contrató para pintar en Alaska la Casa Blanca. Le pintamos una Casa Blanca en Alaska, el tipo caminó lo más normal porque era blanco. Es lo que era rabioso, pero si tú te ganabas el respeto de él, él no jodía contigo ni jodía con gente. La gente lo pasa de abusador, pero tú no controlas nada más abusando. Háblame de Opito. Opito en realidad, según me dicen, él dice que, ¿tú entiendes? Pero eso me lo confirmó un amigo mío. Sí, pero el personaje de Opito, Tyson, y hay uno Okay, más mira, que le dicen Chilare. Ok, Fido suéltame a Fido Dido, que yo no sé mucho de Fido Dido. Yo sí sé de Opito y de Tyson. A Tyson le dicen el quemado, le dicen el quemado. Porque él y Opito lo agarran por la zafra, él atracaba el punto de allá de viciado, y a cada rato iba ahí, que le dieran droga, y que le dieran droga. Un día lo trancaba un cuartico con pile de droga, y lo trancaban con candado. Cuando le echan gasolina ese cuartico, ahí salió Ignacio huyendo por un lado, que se quemó entero, y Opito se le quemó un brazo, ya tú sabes, y lo sacan de Pidoca, así de esa manera. Por eso de ahí para allá le decían Tyson el Quemado, porque lo quemaron en Pidoca, la bruja y compañía lo quemaron porque estaban poniendo el punto en ese sobre. Ok, ahora yo quiero que tú me hables de tu estancia ya cuando tú entraste, cómo fue eso cuando tú entraste a La Victoria, y habla de ahí para allá. Bueno, lo primero que me dijeron, bueno, el tío mío dijo, hay un amigo mío que se llama Ramón Emilio, que es tío de una hermana mía, que estaba preso, y él era un odontólogo, mecánico dental. Y él hizo la caja de dientes a un preso que le decían de Jima. De Jima. De Jima. Okay. Entonces, que ese lo vi yo una vez que quería pelear con él, y Aquilito no lo dejó en el tiempo de Aquilito. Ahí estaba, ese fue el tiempo más armónico de La Victoria. El tiempo de Aquilito fue el tiempo más tranquilo. Aquilito, Alberto el LGTB. Entonces el patio antes no es como el patio ahora. El patio era suficientemente grande. El área de Vietnam era de la celda 1 hasta la celda 8. Suerte que cuando rompieron se comunicaba la cárcel entera. Pero siempre el área, no dije 2 y 3, 3 y 4 como es ahora, no. Antes era el patio entero, la cancha de este lado, el play de este lado, y no había túnel, no había nada. Ahí estaban los banquitos y el comedor no era celda tampoco.
porque una vez también le metieron celda al comedor, ¿verdad? La Victoria era suficientemente grande como para tú salir por la mañana a dar vueltas por la mañana. ¿Qué pasa? Que en el área del club había un personaje muy especial que no lo miente a nadie, que tiene un corazón de este tamaño, se llama Casilino. Ese tipo la movía. Había la iglesia Adventista luego, después estaba la iglesia católica, y ahí en la iglesia católica... Háblame un poco de Casilindo, ya que tú lo mencionaste. No, Casilindo era rápido con el cuchillo. Casilindo se ganó su puesto en su club, en su área. Él controlaba el club, el área del club. Después de la celda 8, pegado, venía el club, después la iglesia Adventista, después la iglesia pentecostal, después la iglesia católica, y después venía a las 4 celdas, que son los pasillos C ahora, ¿verdad? Las 4 celdas, que ahí fue que matan a Dani, que estaba la celda 10, la celda 9, la celda 11 y la celda 12. Ok, perfecto. Después venía la celda de los locos, la celda 28, después venían los pasillos B, la celda 18, la celda 15, y ahí los pasillos A para adelante. Después entonces atrás, el área de Alaca, y del otro lado, de Vietnam, el área del hospital y esa otra área que tiene la Victoria. ¿Qué pasa? Que en la Victoria hay muchos personajes que si me pongo a mencionarlos, no acabo hoy. Pues hay muchos personajes pintorescos, como ese que era el control cuando yo estaba después del motín de Dani, se llamaba, o se llama, no sé si está vivo, Chino Bisonte. Un tigre sumamente abusador, pero con los tigres no peleaba. Pero le gustaba, ya tú sabes, hacer pile de maldad. Sí, ese era abusador, pero entonces le dieron el área del hospital y se fue. Y llegó un muchacho llamado Gustavo Lío de Guachupita, me acuerdo yo. A Gustavo Lío de Guachupita en ese control porque peleó y desafió a los gualellanos, a Chicho la Metresa, al Pulpito, al Pulpo, a una gente que están haciendo pila de abuso en los primeros tiempos de Aquilito, que tuvieron que sacarlo por escalerita y salió un motín, primero de Gualellano contra Mercadero y después de Mercadero contra Gualellano. Y ahí fue que sacaron a Chicho la Metresa, al Pulpito, ¿tú entiendes? Ahí nada más se quedó Pelo de la Rata y compañía. Pelo de la Rata tiene una peluquería, el tigre no estaba sonando en esos tiempos, Pelo de la Rata lo que pelaba era. Me acuerdo yo sí que estaba un camarógrafo que tiraba las fotos de los presos. Tenía que dar chivato, pero todo el que quería tirarse una foto en el patio, tenía que hablar con el boy. El boy, mi saludo. Y saludos para el boy. Sí, y el teniente Fuente, que ese trabaja con un amigo mío que se llama Piro, le decían chequéalo, a ese era el jefe de los llaveros. Ahora yo quiero que tú me hables de Benito Díaz Pérez, si tuviste experiencia con Benito Díaz Pérez. No tuve experiencia con Benito Díaz Pérez, pero sí la vivencia de los mismos presos que te cuentan de todas las barrabasadas que hacían allá. Me cuentan de un preso que violó un preso y cuando se lo dicen al comandante, lo acostaban a boca abajo. Cuando el comandante se cansó de darle, ya, está bien, lo llevaron para su alojamiento, en vez de llevarlo para el hospital, lo llevaron para su alojamiento nuevamente. Al ratico el teniente Fuente dice, respetuosamente, comandante, ¿qué pasa? El recluso falleció. Bueno, imagínate, esa pela cada día Pérez te ponían a orinar la sangre. La gente tenía que estar ayudando a los otros presos, dando leche con pija. Era un momento muy duro, que no es por la intervención de las autoridades y la prensa, todavía hubiera habido más muertos por causa de ese elemento que era sumamente dictatorial y abusador. Bueno, fue algo muy penoso lo de Benito Díaz Pérez, en esos tiempos de Benito Díaz Pérez. Ahí había un tal Fosforito, ahí había... esos muchachos estaban todos por ahí, tal Piti Mencina. No, estaban los cuarteleros, que nadie habla de eso. Los cuarteleros eran los representantes de la celda en aquel tiempo. Los cuarteleros, había uno que decía Machetazo, que se fue con una señora muy famosa, se llamaba Mamá Ninón. El que fue a la Victoria conoce quién fue Mamá Ninón, que era la representante de la Iglesia Católica en llevarle a los presos los suministros y las cosas, las donaciones por parte del Ministerio de Renovación de los Encarcelados. Mamá Ninón, ella falleció, pero Ninón de Díaz fue una persona muy querida en los tiempos de Dani y en los tiempos de Aquilito. Mamá Ninón siempre fue muy querida en la Iglesia Católica de allá de la Victoria.
Señores, le estamos altamente agradecidos a todos nuestros suscriptores y a los que no nos siguen, suscríbanse. Ahora continuamos, ya que no hablaste de la señora. Cuéntanos de un problema o dos que tuviste allí, guerra entre cuchillos, antes de con Dani. ¿Con quién tú lo viste pelear? Donde yo estaba en el área de la iglesia católica. Y la visibilidad de los... Porque si tú no estabas en el lío, tenías que estar aislado del lío. Tú podías ver el lejito. Uno que yo vi que se agachó con Dani fue uno que le dicen Timacle. Que se traicionó de los guandules, Timacle. Que Dani le hizo así, Timaclito, no te quiero dar. Y le hizo ¡pap! Y lo cortó ahí en la frente. Ese fue el único pleito que yo vi a Dani agachándose en el lío de cuando lo mataron. Después de que se agachó con Aquilito, que se agachó con yo, pero imagínate tú, ahí era un momento de tensa calma, en el cual cuando se terminó el motín, venían los gente que preparando té. El té, calma los nervios, quita la para. Ya tú sabes, porque sabes cuántos muertos hubieron ahí. Y eso fue leña con los lumineros. Ya tú sabes. De ahí es donde sale el tema, Lomina Leña. No, leña con los lumineros. Leña con los lumineros. Eso es a meterle mano a los lumineros. Tú eres luminero y te mandaste callarte en una manada. Al mismo Tyson, estamos hablando, ese brincó el portón más rápido que el carrera y cayó explotado atrás. Hubo uno que le tiraron una piedra y ahí lo apiaron del portón del antepatio. Y cuando cayó abajo, tú supiste, lo guisaron. Entonces había muchos malocoristas que agarraron a los mineros infelices como yo y querían quitarle lo de él a tiempo que éramos los mineros. Pero como yo no hice malocoro a Dani, yo viví una vida aislada de lo que se llama control y toda esa cosa. Porque yo en realidad lo que fui en la Victoria, conocido por el arte, por la pintura y por también que me tocó en el año 95 hacer el papel de Jesucristo en una trama como Maninón en la iglesia, que Visión hace un Vía Crucis y los tigres eran tan malos que aún así me dan cocotazo de verdad y que para que se vea más real la actuación. Yo iba a hacer un Vía Crucis disfrazado de Jesucristo con los cabellos largos, ahí en la Victoria. Ok. No nos podemos ir sin hablar de un personaje. El Loco Valdés. Háblame del Loco Valdés. El nombre lo dice todo. Loco Valdés. Él es era de Loco Valdés. Era malocorista, abusador, pero era de Loco Valdés. Porque a la hora del lote, tú supiste que tuvieron que irlo a buscar y entrar y darle lo de él, porque él estaba en vicio, él estaba pipiando, era. Él estaba usando sustancia ilícita. Y lo encontramos un momento, en vez de estar peleando, lo que estaba era en para. Y le dieron lo de él por eso, porque dime, a la hora de la verdad tú supiste que muchos toros se volvieron vacas ya. Ok, continúa. Sí, y hay muchos personajes como ese Nao, que era el que agarraba a los manigüeros allá, el que iba por violación o por manigua. Él me da el caso una vez que vi yo que salió una revista sin ser un violador, y le llaman para la Victoria, y llega el tigre mirando la revista, mirando el tigre, mirando la revista. ¡Oh! ¿Pues eres tú? ¿Tú supiste? Cuando agarró el palo, tuvieron que quitárselo. Porque supuestamente le violaron a una niña, después en la calle que le mocharon un par de dedos. Pero ese es lo que era abusador. Yo veo un tigre, no me acuerdo el nombre, que le digo a Nao, pues tú eres de Nao, el matatán, tú te apuras que te voy a matar detrás de visita. Después el tipo estaba nervioso tirando toalla cuando le dijeron que el tipo era un tigre. Hay un tigre abusador que abusan de lo que no son tigres. Pero con los tigres de verdad, que saben que son rabiosos, no chocan. Para mí, él no era de nada. Él era abusador, igual que muchos. Hay gente que menea los cuchillos como Dani, o como Aquilito, o como Alberto, o como el mismo Mackey, que es un viejito que venía de Loco Mackey. Sí, de Rafael, de esos sitios, que tenían experiencia. Otros tenían que ellos no podían pelear con la juventud con tanta rapidez ya, que él le daba de lejos. Sí, mi respeto para los Mackey. Sí, está vivo. No, él está vivo, él está en la plataforma con Alberto. Sí, él está con Alberto, sí. Alberto el Pájaro. Sí, en el quinto centenario están ellos. Alberto Peguero, un saludo para Alberto Peguero. Un saludo para Alberto, mi hermano, que Papañego Record, el papá de Monkey Blas me estuvo hablando para hacer
darle un espacio para una entrevista, porque también en La Victoria no se vive una mala delincuencia. Hay arte, hay gente que cocinan. Hay un tipo que fabricaba una arepa muy peculiar que dice, ¡llegó el kilo! Pues yo llegué, yo, ¿cómo que llegó el kilo? Dice, no, era un pedazo de arepa que te vendían y se dedica el kilo. Jocosidad de los presos. Y una bebida que embriagante que llevaba del de atrás. Entonces el de atrás, explícame eso. Eso agarraban china, fruta podrida y levadura, la metían en un tanque, la tapaban y cuando eso fermentaban le echaban azúcar y después cuando fermentaba eso, que todavía ya tenía cierto grado de alcohol y esa bebida le decían del de atrás. Esa era la bebida que vivían los presos antes cuando no existía el meter whisky, el meter cosas, el meter romo. Porque todo el tiempo se ha metido, todo el tiempo se ha metido sustancia en la cárcel. ¿Entiendes? Inclusive, ¿sabes con los cuchillos los fabricaban los presos de la misma barricama? Después fue que empezaron a traer de la calle machetes y cuchillos. Y después también, inclusive, no, que Mira, una pregunta, brother. nadie habla de Junior Cabeza. Eso fue de los primeros componentes, Babeto. La gente de los componentes verdaderos Aquilito, que están metiendo mano al lado de él. Junior Cabeza, que Dios te tenga en la gloria. Y Babeto Bulto, de Villa Agrícola, de la 30. Esa era la cuadra que estaba un tal Bocú, que era malocorita, otro, digo qué, de la cuadra de Aquilito. Aparte Peculiar y compañía, mi respeto Peculiar, yo sé que tú te lo familiarizó, ahí en el nombre de eso. Ok, mencionaste a Peculiar y unos cuantos personajes. Entre Dani y Aquilito, ¿cuál era más guapo de los dos? Bueno, yo me acuerdo que yo pinté aquí en la Casa Blanca, en el cuartico 3, un mensaje que decía, entra si quieres, sal si puedes, el callejón de la muerte. Vale más un millón de enemigos que un amigo traicionero. Si amas tu vida, no me traiciones. Entra si quieres y sal si puedes, el callejón de la muerte. Decía una, me retiro de la impureza para disfrutar la plenitud de la vida. Eso fue Elías Fuga. En el cuartico 3 por adelante, tenía una cafetería que vendía jugo. Pero Aquilito decía, lo importante no es la velocidad, sino la capacidad y la paciencia. Es decir, que él fue inteligente, más que guapo. Claro, Okay. Y tenía una manada de unos tigres ahí que no eran de nada, aparentemente a nivel de peleadera, pero sí eran cerebros a nivel de estrategia. Tuve por ejemplo, el estratega más grande que hubo en el patio de La Victoria, a nivel de organización, que sabía cuál era el presupuesto de la comida de los presos, que sabía de cuánto era el déficit, que sabía cuál era el... Alberto. Alberto el pájaro. Bueno, ese un ángel de Dios que llegaba en los momentos difíciles a los presos cuando iban a tener situaciones peligrosas. Él tiró mucha toalla y salvó mucho cuello, muchos cocotes allí en La Victoria. Alberto fue un salvador de vida allá, porque Dios lo usó para salvar mucha vida allá, porque cuando hablaba Alberto había que oírlo. Y si decía Alberto, con ese no va a nada, con ese no iba a nada. Un respeto y la gracia a Dios que tenía una gente como Alberto allá en La Victoria, porque sin Alberto La Victoria no hubiera sido los cambios que se han establecido han sido por Alberto, que ha planificado las cosas bien para que los reclusos vivan un mejor estilo de vida. Hermanito, y ya para terminar, tú sabes que no nos podemos ir sin darle un consejo a la juventud. Antes del consejo a la juventud, yo quiero que tú me digas algo, de acuerdo a tu experiencia, en Dani 45. ¿Era Dani 45 lo que dice la mayoría de la gente? Abusador, era control de La Victoria completo, o vamos a seguir con la norma y vamos a hablar la cosa clara de que Dani solamente era control del patio, no de la Del cárcel. patio. Explícame Del eso patio. bien. Pues era el control del patio, pero él los representantes del hospital y de los sitios, generalmente lo ponía él mismo también, lo mandaba para allá, vete a controlar el hospital, vete que cuando sacó a lo que sacó, lo mandaba para su área, pero era para que controlara, lo sacaba, vea para tal sitio, para tal área, porque eran elementos que en realidad, no era que él tenía miedo, pero sabía que eran... Le podían hacer la guerra. No, lo podía poner en peligro, claro que sí.
Por ejemplo, Robert Palaca está lejos de ahí, porque Robert era loco. Robert Papeleta. Robert ¿Es Papeleta. verdad que le tenía miedo a Robert Papeleta? Él no le tenía miedo, pero sabía que sí, no le tenía confianza. Ok, háblame de Papiro. Papiro, un tigre 1000 por 1000. Papiro fue uno de los tigres más rabiosos de Villa Consuelo, conocido en la historia hasta ahora mismo. Era respetado por Dani, ¿sí o no? Por todo el mundo. Papiro era respetado por todo el mundo. Porque el tipo era loco. Loco con los cuchillos y loco con la decisión. Bueno, a nuestros suscriptores, a los que nos siguen, a todos los que están viendo este contenido, si quieren una segunda parte, déjenlo en la caja de los Tenemos comentarios. la segunda parte de Najayo, que es importante que cuando tú llegas a un sitio como Tigre y vives una vivencia de Tigre, y cuando llegas como cristiano y una vivencia sobrenatural, donde tú tienes que intervenir para que otros tigres vengan a la iglesia antes que sean apuñaleados, porque donde quiera hay alma. Un consejo a la juventud ahora. Lo principal es, a la juventud yo les exhorto que busquen de Cristo, que la delincuencia, como dice el compañero, nada más lleva 3 sitios: cárcel, hospital o cementerio. Que vivan una vida apegada a los valores éticos y morales que sus padres les enseñan. Cuando sus padres les dicen una cosa, es por el bien de ellos. Eso de usar pistola, que peine 30, que armas ilícitas, esos tipos de vida ya quedaron en el pasado. La juventud tiene que enfocarse más en el deporte, la cultura y la educación principalmente. Y principalmente la iglesia. La iglesia es la mejor escuela de formación a nivel espiritual, porque el que se encuentra con Jesucristo encontró el objetivo de su vida. Bueno, pues ya ustedes saben, seguimos trayendo este tipo de contenido para concientizar a los jóvenes.